para todos, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Red Vital. Soy Diana Londoño, acompañándolos en directo. Quiero darles nuestras líneas, prepárense para llamarnos más adelante y participen en nuestro programa. Tenemos hoy un tema muy interesante. Apunten 381-54-54 y 851-1170. También tenemos nuestro chat abierto. Ya en un momentico les voy a dar las instrucciones porque primero les quiero contar de qué vamos a hablar hoy. Vamos a hablar sobre duelo por la pérdida o la muerte de una mascota. Ustedes saben que en muchas familias, la mayoría, perritos, gaticos, forman parte de ese hogar. Otras veces, algunos animalitos que pueden parecer extraños, pero que de todas maneras se les toma un cariño inmenso y hacen parte de esa familia. De manera que estos procesos de duelo, cuando hay una pérdida o una muerte, se tienen que asumir con seriedad. También es encontrar la manera de cómo debemos hablarles a nuestros hijos cuando ese ser que es para ellos tan importante se muere, o cuando de pronto pasa, se pierde o sucede alguna otra cosa que haga tener que separarse de él. De manera entonces que esta es nuestra historia. Estaremos hablando con varios testimonios que nos cuentan distintas experiencias. Y vamos a empezar con el testimonio de Lina Betancourt, que nos cuenta cómo a su perrita Katy se la robaron de su casa y fue un suceso muy triste para ella y su familia. Veamos. Yo siempre he sentido como cierto encanto por los animales desde que era pequeñita. Cuando tenía más o menos 3, 4 años, me regalaron en un cumpleaños a Katy. Katy era una perrita que cuando era chiquita era hermosa, pues era un peluche, era con la colita como enroscadita, era muy muy bonita. También tuve otros perros, tuve Pelusa, Bebé y muchos perros. Pero Katy fue como la que más me marcó durante la infancia, porque fue como desde los 3, 4 años hasta los 12. Y la historia es muy triste, porque Katy era una perrita que ya estaba muy vieja. Pues la tuvimos desde niña, creció, tuvo perritos, lo recuerdo. Y después Katy se acostumbró a que comiera de la mano. Entonces el cuido, eran 6, 7 granitos de la mano, untados de yogur, entonces era muy consentida. Y el problema es que si no era así, no comía. Entonces una vez yo estaba jugando con ella fuera de la casa y yo entré en un momento por algo, no recuerdo, estaba jugando, no sé, alguna pelota, algo. Y cuando salí, Katy ya no estaba. Para mí fue, pues yo no creía, Katy, pensaba que me la habían escondido. Katy, ¿pero qué pasó? ¿Pero dónde está? ¿Ustedes por qué? Cuando pasó el tiempo, las horas y nada, entonces yo empecé a llorar. Pero pues mi perrita, es que ella no se iba con nadie, ella estaba jugando allá conmigo. Y ella se perdió, y a mí lo que más me preocupa es que la persona que se la haya robado o algo, lo más seguro es que se le haya muerto, porque ella solo comía de la mano y de lo que estuvieras comiendo, dormía con nosotros, pues, o sea, nadie va a saber. Entonces para mí fue muy duro. Yo lloraba todo el tiempo, yo no comía, yo siempre la llamaba, buscaba. Mi mamá, pues yo traté de decir, mami, busquémosla, nosotros pusimos carteles. Era muy, muy doloroso, siempre era como, yo llegaba del colegio y yo siempre buscaba a Katy, pues yo siempre buscaba, Katy, ¿dónde está? ¿Por qué no está? Mami, ya llamaron, fue muy doloroso. Además que no era solo yo, era mi mamá, eran mis 2 hermanos, mi papá, todos nos mirábamos, ¿qué vamos a hacer? Y después de eso tuvimos más perros, y tuvieron todos un lugar muy especial, pero con Katy no, pues ese espacio, ese vacío que dejó en nosotros es muy difícil, porque además también por el carácter, porque ella era mimada, todo el tiempo se acercaba a uno,
no, que yo quiero estar en un lado, entonces Katy salía detrás, entonces no era solo uno, sino que era uno y un pedacito. Entonces pienso que de las cosas más dolorosas que yo recuerdo de la niñez, como no, se te cayó un diente, te peleaste con una amiguita, no, fue la pérdida de Katy. Eso me marcó y todavía me duele, o sea, igual ya es diferente porque uno logra como sanarse de esas cosas, pero sí me duele muchísimo. Lina, una amante de los perros y en especial nos cuenta la historia pues de Katy. Lina nos está acompañando y aquí tenemos más preguntas para hacerle a ella y a otras personas que también nos cuentan su historia. Lina, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Pues sí, sé que esa historia tal como la cuentas dejó una marca en ti. El hecho de no saber qué pasó con Katy, de no saber si el que se la llevó, la cuidó y como tú dices, seguramente se murió porque entonces esa era la única manera de que comía de tu mano. Cuéntanos si en algún momento supiste algo. Nunca supiste nada, siempre se quedó esa historia como en veremos. La verdad es que siempre se quedó así. Sí. O sea, yo la buscaba, yo salía del colegio y todo el tiempo era como en función de saber, de llamar, pusimos carteles, hablábamos con la gente y no, pues nosotros nunca supimos. Y está como la necesidad de buscarla. Yo siempre veía perritas que se parecían. Yo la vi en tal lado, entonces hacía que mis papás fueran. Y yo, papi, seguro, esa era Katy. Y tocábamos la puerta y no es, Lina, no es. Entonces fue mucho tiempo en la búsqueda, porque es diferente. ¿Cuánto tiempo? Si de pronto un perrito se muere, no, pues ¿cuánto tiempo? Ya hay una certeza de algo. Y uno sabe que pasó mucho tiempo, pero que ya se murió y quizás esté bien, ya. Pero en la pérdida nosotros nunca supimos. Y no, ¿cuánto pudo haber durado? No sé, 2 años, 3. Es mucho tiempo después, yo creo que... De incertidumbre. Sí, incertidumbre. Yo creo que ya estaba, no sé, habían pasado 10 años y yo decía, ¿será que Katy se murió? Todavía el tiempo y era sin saber realmente si se había muerto o no. Y lo más seguro es que sí, por lo que yo contaba. ¿Qué sientes en este momento al recordar a Katy? Es una mezcla de sensaciones, pues como un sentimiento al estar rodeado de perros en este momento, como ay, qué rico, y recordar lo que significó. Pero también es doloroso porque nunca se supo. Entonces para mí fue más que una pérdida de la mascota, fue la pérdida de mi compañerita, Katy, con la que yo crecí, con la que pasé todo el tiempo. Fue un regalo de cumpleaños. Entonces la extraño todavía. A pesar de que he tenido más perros y he compartido, ese vacío quedó. Ese vacío. Y no es... ¿Qué significado le das tú, Lina, a esa compañía, en tu caso, de una perrita, de otros perros que estuvieron después presentes en tu vida? Porque quiero que las personas que de pronto no tienen mascota en casa, y es respetable también, pero a veces no entenderán y no les parecerá tan importante ese dolor. Bueno, pero si fue un perrito el que se murió, si fue un gatico, pues entonces ¿por qué esa tristeza? Quisiera que transmitieras cuál es ese significado de compañía de Katy en especial para ti. Para mí el significado es de cierta forma un confidente, porque yo llegaba y yo le contaba, Katy, en el colegio me hicieron esto y tal cosa, entonces yo le contaba las cosas. Cuando tenía frío yo le decía calorcito, porque los perritos calientes, entonces yo me acostaba con ella. Cuando estaba triste yo iba y le contaba porque estaba triste. También ¿Sentías que Katy te entendía, te escuchaba, claro, comprendía tu dolor? O de pronto cuando tú estabas triste, ella tenía unas manifestaciones que expresaban que sí entendía tu tristeza o tu alegría? Sí, yo pienso que al final es una relación como tan estrecha, sí, que ellos logran generar esas sensaciones y uno nota los cambios. Uno nota cuando están felices, cuando están tristes, cuando ellos
No sé si lo entenderán literalmente, pues, ay, Lina está triste, yo voy a estar triste con ella, ¿no? Pero de todas maneras Pero hay una transferencia de pronto de emociones. Eso de ahora sensaciones. nos los puede resolver los especialistas cuando entremos en la sección que se llama la consulta. Le preguntamos sobre todo esos comportamientos que tienen los distintos animales que nos acompañan en casa, esas llamadas mascotas. Quiero hablar también con Manuela. A Manuela le regalaron su perrita. Su perrita. Ella tenía su perrita en casa y de pronto se la regalaron y ya la perrita no siguió existiendo en ese espacio tan importante que era para ti. Manuela, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, muy bien, me alegra gracias. mucho. Bienvenida a Red Vital. Cuéntanos tu historia. Bueno, pues lo que pasó con Katy, también se Katy llamaba también. Katy. Ajá. También Sí. era una pincher. Sí. Con Katy lo que pasó fue que yo era muy obsesiva con la perrita. Pues Sí. ella también ¿Cuántos era... años tenías en ese entonces? En ese entonces yo tenía más o menos, tenía 10, 11 años. Sí. 10, Lina 11 tenía años. 9. Ajá. Sí. Yo tenía 10, 11 años y pues yo la perrita la quería mucho. Ella dormía conmigo, ella también pues, no, ella hacía de todo. Yo siempre que salía con ella. Para todo. Para todo. Sí. Entonces, pues la perrita era muy, pues a ella le encantaba la calle. Ajá. Y eso uno abría la puerta y eso era para afuera. Salía corriendo. Y yo era el alborozo y yo, no, Katy, y yo la buscaba, salía y yo le lloraba a mi papá y a mi mamá. Entonces, pues ya una vez nosotros nos fuimos para Bogotá, Sí. en una Semana Santa. Y en esas, a la perrita la dejamos con una prima. Ujú. Y en ese momento, pues en ese viaje, el perro, pues ellos tenían un French Poodle Sí. y cogió a Katy. Pues la perrita estaba en calor y Sí. pues sí la cogió. Entonces la perrita quedó en embarazo. Ajá. Quedó embarazada, quedó. Qué linda. Pues ya cuando volvimos, y fue a los 2, 3 meses que la perrita tuvo los perritos. En tu casa tuvo los perritos. Sí, Ajá. tuvo los perritos, nosotros los cuidamos, pues ahí duró con nosotros más o menos 2 meses más. Sí. Ahí tuvimos otro viaje otra vez para Bogotá y a Katy la volvimos a dejar con la prima de mi mamá. Cuando nosotros ya volvíamos, yo le dije, ay, papi, mami, cuando lleguemos vamos a ir a recoger a Katy. Y ahí fue que nos dijeron que no, que era que a la perrita, por haberse separado de los perritos, le había dado mastitis y que la habían tenido que regalar con los perritos. Pero eso... ¿Qué sentiste? No, en ese momento mi hermanita y yo nos arrancamos a llorar porque pues ella era pues esa perrita y todavía. Y todavía lo sientes y todavía recuerdas ese momento con tristeza y con dolor. ¿Sabes qué pasó con Katy? ¿Sabes a quién Sí. la regalaron? Pues no ¿La sé, has podido realmente. ver o visitar en No. algún momento? Sí sé que se la regalaron a una amiga de la prima de mi mamá, pero nunca supe a quién, nunca me la dejaron ver ni nada de eso. Supiste de todas maneras que la cuidaban bien. Sí, era una familia pues que la cuidó mucho y pues yo creo que ya la perrita ahorita ya no creo que viva. Pero sí, yo siempre también veía ahí en la calle y yo, ay, ¿será esa Katy? Pues porque siempre veía pincher negros con patas cafés, con patas cafés. No tuviste, Manu, la oportunidad, y tú tampoco, Lina, no tuvieron la oportunidad de despedirse. La regalaron sin que tú supieras, y era una figura de afecto muy importante para ti. Se nota en tu expresión que todavía te duele y te hace falta, y yo te entiendo y quiero contarles a los televidentes, porque te cuento, Manu, que yo viví una historia no parecida, porque no regalaron a mi perrita, que se llamaba Katia, una pastor alemán. Nosotros vivíamos en una finca y te digo que Katia para mí también era mi confidente. Así como Sí. tú, yo llegaba del colegio a contarle mis Las cosas, a cosas. abrazarla. Yo sentía que me entendía y que cuando yo estaba triste, pues ella como que me consolaba. Nos tuvimos que ir a vivir a otra parte distinta a la finca. Katia, una pastora alemán grande, acostumbrada a correr, y nosotros nos íbamos para un apartamento pequeño, de manera que lo que sentimos todos, y eso fue consentido, fue que Katia iba a estar mejor.
o a mí me convencieron de que iba a estar mejor también y realmente de pronto sí, pero tú no te imaginas lo que fue esa despedida para mí, lo que estuve diciendo cada fin de semana, llévenme, llévenme, llévenme a la finca que yo quiero estar con Katia. Y realmente Katia sí estuvo bien en su espacio, pero no estuvo con el amor que tenía de nosotros como estaba acostumbrada. Entonces también a los perritos, y les vamos a preguntar ahorita a nuestros especialistas qué sienten, de manera que sepan que yo comprendo su dolor y lo comparto, sí, y la sensación. De todas maneras, tenemos que hablar sobre cómo resolver esos duelos. Porque mira, Manu, que tú todavía sientes el dolor, Lina también, de pronto con un poquito más de tranquilidad, pero entonces necesitamos que tu Manu trabajes en eso y veamos cómo se puede procesar para que ya puedas estar un poco más tranquila con ese recuerdo y con ese dolor que naturalmente entendemos. Rosalba también nos acompaña, nos va a contar la historia de la muerte de su perrito Lucas, viene acompañada hoy de otros 2 hermosos perritos que ella ha adoptado. Rosalba, bienvenida a Red Vital. Muchas gracias, ¿cómo está? Yo muy bien, muchas gracias. Bueno. Cuéntanos un poco sobre Lucas. Bueno, Lucas murió el 30 de mayo. Sí. Yo lo tuve 9 años porque lo adopté. A él lo abandonaron, entonces yo lo adopté, murió de 14 años. Sí. Y esa era pues la vida mía porque ese animalito no se quedaba con nadie, él era pegado de mí. Yo estuve hospitalizada 15 días porque yo estoy en tratamiento de cáncer y él se me echaba aquí, me limpiaba las lágrimas. Ay, qué lindo. Cuando yo llegué, yo lloraba por mi enfermedad y él era aquí y me limpiaba las lágrimas y me lambía. Y yo le decía, ¿sentías que de pronto su compañía te ayudaba en el alivio, en sentirte mejor en tu tratamiento? Sí, porque yo soy sola, yo vivo sola en una parte de estudio, yo no tengo familia, entonces mi familia son ellos, son ellos, y Lucas era la vida mía. No, es que ese animalito no me podía dejar de ver un minuto. Y de un momento a otro me le dio como un vómito de sangre y murió. Ya estaba 14 años, ya es una edad avanzada en un canino. Vamos ahorita, yo tengo muchas preguntas después cuando entremos en la consulta para los especialistas, pero primero entonces aquí vamos. Sí, pero yo no he podido pues superar la pérdida, yo tengo las cenizas, yo tengo los recordatorios, tengo todo lo de él. Y no, pues afortunadamente sí, me apareció que lo dejaron abandonado en una veterinaria. Y mira, tan lindo. Y entonces, como se te... pues no es el reemplazo de Lucas, porque no va a ser el reemplazo nadie nunca. Reemplaza, pues nadie en este caso, pues ningún perrito reemplaza al otro, sí, pero sí es una nueva compañía en donde tú puedes depositar ese afecto, ese amor, y ellos también te dan amor a ti. Y es que se me iba a morir de la pena moral. ¿Este chiquitín cómo se llama? Se llama Chiqui. Ah, vea, Chiqui. Tiene 2 años y medio. Chiqui. Y entonces se me iba a morir de pena moral, de la falta de Lucas, porque él lo buscaba, él lloraba. También tenía, ¿cómo se llama? Nicolás. Y Nicolás. Sí, yo tenía a los 2. Ah, tú tenías a los 2. Pero pues lo conseguí apenas hace 2 años y yo con Lucas duré 9 años. Pero lo buscaba, desesperado, lloraba, no comía. También entonces, sobre eso tenemos que preguntar sobre cómo sienten esa ausencia los otros perritos compañeros. Mucho. Sí. Como igual a mí, porque yo lo abrazaba y le decía, no, Luquita ya no está, Luquita ya no está. Pero entonces llegó y ya pues al menos es como un poquitico que le ha apaciguado el dolor a él y a mí, porque esto es un loquito. Pues vamos a hablar sobre ese proceso de duelo que, como todos los duelos, tiene unas etapas, tiene unos momentos que son naturales y normales que los vivamos. Ahorita vamos a hablar un poco más sobre eso y cómo podemos ayudarles para que ustedes superen un poco más ese dolor que han vivido. Jessica también nos va a contar su historia. A Jessica se le murió su perrito. Jessica, bienvenida a Red Vital. Muchas gracias. Cuéntanos tu historia. Bueno, el mío no era realmente de mi perro, sino que era el de mi abuela. Ajá. Se llamaba Hércules, era un boxer. Sí. Y el nombre más que todo era porque era un perro de peleas callejeras. Pero era un perrito muy tierno y el hermano de mi abuela se lo regaló y mi abuela lo adoptó. Sí. Lo que le pasó al perrito fue que le dio cáncer de próstata. Entonces, como primero lo llevamos al veterinario y le quitaron los testículos, pero ya pues se mejoró por un tiempo, pero ya después vino de para atrás y el perrito no se paraba, no comía, siempre era acostadito y el perrito siempre era muy animado.
Este perrito, Hércules, ¿era la compañía básicamente de quién? ¿De tu abuela o tú ahí tenías, de pronto eras una figura muy presente en la casa de tu abuela y Hércules representaba algo muy importante en tu vida? Sí, yo vivía encima de la casa de mi abuela, entonces a mí me cuidaban allá. Ah, sí. Entonces yo me mantenía con el perrito, lo sacaba. Yo tenía como 8 años cuando nos regalaron a Hércules. Sí. Porque pues yo digo que también era mío. Claro. Y era parte de tu familia. Sí, el perrito duró hasta que yo tenía 13, unos 5 años, entonces ya era parte de la familia. ¿Cómo fue ese momento de la muerte de Hércules para ti? ¿Qué representó? ¿Cómo lo vivieron en casa? Bueno, el perrito, ya que vino de para atrás, entonces fueron a llevarlo al veterinario y entonces le recomendaron a mi abuela que lo mejor era sacrificarlo y ponerle pues una inyección. Yo estaba en el colegio en ese momento y cuando llegué vi a mi abuelita súper triste y yo no veía al perrito. Y entonces yo súper asustada, y yo, ¿qué le pasó? Que se lo habían llevado supuestamente para una finca, que allá se iba a mejorar, y uno como de niño se traga todo. Sí. Entonces, no sé qué pasó después, que decidieron contarme lo que pasó. Y me dijeron que lo habían sacrificado, que le habían puesto una inyección porque el perrito estaba muy mal. ¿Después de al mucho tiempo o rapidito te contaron? No, al mucho tiempo. Al mucho tiempo. Y pues no, eso me partió el corazón y me parecía de lo más traicionero y maldadoso posible. Mira, otra cosa que tenemos que tratar, decir y cómo decir la verdad a los niños cuando el perrito pues o su mascota, sea la mascota que sea, ha muerto o ha desaparecido. Vamos a discutirlo entonces luego de los mensajes comerciales y me siguen contando un poco más de sus sentimientos y de sus historias. Quiero decirles a los televidentes, ya les había mencionado que teníamos el chat abierto y con seguridad muchos querrán participar. Recuerden que entran a la página principal de Teleantioquia, ahí lo ven en pantalla. Van a dar clic donde dice señal en vivo e inmediatamente empezamos a chatear, a recibir sus preguntas, sus comentarios. También recuerden nuestro televoto para que participen con esta pregunta a continuación. ¿Crees que el duelo por la pérdida de una mascota puede llegar a ser el dolor que se experimenta por la muerte de un familiar? Van a marcar el 444-3710 si consideran que sí. Si consideran que no, marquen el 444-3711. No se vayan, vamos a unos mensajes comerciales que ya regresamos. Historias tristes y conmovedoras nos han contado Jessica, Rosalba, Manuela y Lina sobre la pérdida o la muerte de sus mascotas. Vamos a entrar en este momento, en este espacio en el que les preguntamos a nuestros especialistas todas esas dudas que tenemos sobre este duelo que es importante para muchas personas que aman con todo el corazón a sus mascotas. Entramos entonces en este momento a la consulta. Conéctate a la vida. Les presento a nuestros especialistas invitados. Nos acompaña José Absalón Orozco, él es psicólogo, tiene una maestría en psicología y director de la Fundación PIP. José Absalón, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar en Red Vital. También nos acompaña Juan Felipe Vera, él es psicólogo experto en caninos y director de la Perromanía. Juan Felipe, bienvenido.
Buenas tardes, un saludo a todos los televidentes. Bueno, muchas gracias a ambos por acompañarnos. A mí de estas historias conmovedoras me surgen muchísimas dudas. En primera instancia, yo quisiera que me contaran ambos su opinión acerca de ese dolor, de esa tristeza que nos han narrado nuestras invitadas y que seguramente ustedes han conocido en la historia que tienen de estar con caninos en general. Sí, sobre esas historias de tristeza y de dolor por la pérdida. ¿Qué opinan de eso? ¿Sí es realmente una tristeza que algunos consideran no válida? ¿Ustedes cómo la ven? Bueno, desde el punto de vista psicológico es muy válida, es de reconocimiento y sobre todo es que a veces no reconocemos las enseñanzas y los beneficios que nos traen los perros. Y eso a partir de que los perros o las mascotas no generan prejuicios con respecto a nosotros. Sí. Entonces, al no generar prejuicios, los beneficios y las enseñanzas que nos traen las mascotas son de un alto nivel afectivo, social, y a partir de eso, cuando hay una pérdida, sí se manifiesta un duelo real como tal. Un duelo real que tiene todas esas etapas y todas las características que ya quiero que las toquemos en un momento, pero quiero saber cuál es la visión de Juan Felipe. Bueno, vivimos en una sociedad que poco a poco hemos pasado de lo rural a lo urbano, entonces vemos que los animales que nos acompañan en una primera instancia, la gente menosprecia los sentimientos que la gente puede llegar a tener sobre ellos. La visión que ha tenido la humanidad a lo largo de la historia ha sido una historia utilitarista con respecto a los animales, y solo ahora, como lo decía José Absalón, estamos rescatando las enseñanzas que nos dan los animales. Entonces, no hay que olvidar que el ser humano es uno y las emociones que tiene son válidas sobre cualquier pena que pueda pasar, y más si es con una mascota. Háblenos un poquito de esta hermosa acompañante que tenemos hoy en Red Vital, que se llama Cereza. Bueno, esta es Cereza, una compañerita que nos acompaña desde hace ya 6 meses. Sí. Llegó a nosotros cachorrita de 2 meses, vino para ser la compañera y consorte de nuestro amigo Pip, que trabaja en la Fundación PIP. Sí. Y que su finalidad es ser perro de terapia. Ella es una pastor boyero, un pastor bernés de la montaña, una raza de origen suizo, muy destacada por ser un animal de un temperamento muy equilibrado, ser muy bueno con los niños, y que nos va a colaborar en las terapias que realizamos en la Fundación PIP con perros. ¿Cuáles son esas terapias y de qué manera colabora Cereza en esas terapias? Y el otro perro se llama Pip. Pip, como la fundación. Como la fundación, sí. Bueno, mire qué lindos. En la fundación somos expertos en las terapias asistidas con animales. Sí. Hacemos terapia con perros, con caballos y con delfines. Y la misión de los animales allí es ayudar a sanar y estimular a los niños que poseen algún tipo de desventaja, sea mental, física, cognitiva, emocional. Qué bonito, una labor. Mira que en este caso, pues Cereza y Pip con seguridad son esa compañía de ustedes en la parte afectiva, de juegos, de entretenimiento, pero cumplen una labor hermosísima con esos niños con los que ustedes trabajan. Yo quisiera regresar, José Absalón, a hablar un poco. Vea, ellos tienen que participar, la voz de ellos se tenía que oír. A juego. Una invitación a juego, quieren jugar. Ay, qué hermosos. Que toda la gente piensa que el perro ladra por bravo. Ajá, y no, hay ciertos ladridos. Su forma de comunicarse en este momento lo está invitando a jugar. A Nicolás, le está diciendo, Nico, venga para acá, juguemos. Nico, venga pues, acérquese para que jueguen bien lindos. Ah, que vaya. Yo creo que no hay problema, ¿cierto, Juan Felipe? No hay ningún problema. Aquí estamos con expertos todos en caninos. José Absalón, quiero volver a esta parte del manejo de los duelos y de esas etapas. ¿Cuáles son esas etapas que se viven? Yo quisiera especialmente hablarle y quisiera que Manuela saliera hoy de acá, digamos, con una
con un mensaje que le sirva para que pueda superar ese momento de dolor y de tristeza que vivió cuando no se pudo despedir de su perrita, y Rosalba también, que todavía, como dice, siente esa tristeza. Comprendo que Jessica y Lina también, pero siento que lo tienen un poco más elaborado. Sin embargo, todo lo que aquí, digamos, a todos nos va a servir, porque siempre hay y queda ese vacío, como decía Lina, con estas pérdidas. José Absalón. Bueno, me gustaría empezar como por el caso de la señora Rosalba, Sí. y mirar de lo que yo hablaba al principio de los beneficios y de las enseñanzas que traen las mascotas, especialmente los perros. Por ejemplo, en el caso de Cereza y de Pip, estaba comprobado científicamente, y además Pip, que le está enseñando a Cereza, Pip trabaja con niños con cáncer. Sí. Entonces, está comprobado científicamente, como decía anteriormente, de que los perros absorben enfermedades psicosomáticas, específicamente el cáncer y todas las que tienen que ver con gastrorrespiratorias. Sí. Entonces, el duelo y el sentimiento que la señora Rosalba ha manifestado tiene que ver por la parte terapéutica de Nicolás, ¿se llamaba el perro? De Lucas, del perrito, y también porque ella es una persona sola, y los perros, de los beneficios que traen los perros, es la compañía, la ayuda, la colaboración, y sobre todo que el perro es el único animal hasta el momento demostrado que es capaz de interpretar la soledad que viven las personas. Mira, Lina ahorita decía, yo no sé si realmente me entendía o no, pero ella sí veía una manifestación en su perrita que parecía de entendimiento. Sí saben interpretar nuestras expresiones y saben cuando nos sentimos tristes o solos. Exacto. Desde la historia de la humanidad, Sí. y desde que el perro fue domesticado por el hombre, el perro es el único animal hasta el momento científicamente comprobado que es capaz de interpretar la soledad del ser humano. Sí. Y al ser capaz de interpretar esa soledad, entonces el perro entiende muy bien el lenguaje corporal, el lenguaje emocional, comprende también los sentimientos y los afectos de cada ser humano o con las personas que conviven. Sí. Entonces el perro sabe quién le da afecto, sabe diferenciar en el hogar los diferentes afectos y manifestaciones emocionales de cada miembro que participa en el hogar. Por eso, a partir de allí, los perros hacen parte De procesos terapéuticos. Y hacen parte ya de la familia. Ajá. De la familia. Sí. En este caso, Rosalba ha encontrado nuevamente, pues ya estaba su otro perrito hace 2 años, y Chiqui, que la acompaña. Juan Felipe, hablemos un poco de ese paso a tener una nueva mascota. Decían también, no es que se reemplace, naturalmente, No, para llega nada. un nuevo ser que representa una relación diferente. ¿Qué podrías decir al respecto? Bueno, en la sociedad actual estamos muy dados a que si se me acaba algo, compro otro de inmediato. Bueno, entonces, con respecto a los televidentes, comentarles que en el caso de las mascotas, no es contraproducente realizar una sustitución inmediata. ¿Por qué? Porque vamos a enmascarar los sentimientos que puede estar presentando el niño o la persona. Es importante hacer una elaboración de duelo, y ya cuando hayamos resuelto nuestra cuestión emocional, ahí sí podemos pasar a la adquisición de un nuevo animal. En el caso de ellas, muchas veces los padres, por proteger a sus hijos, les esconden o postergan la realidad, y esto es malo porque ya, como nos contaba aquí la compañera, ella se siente traicionado por lo que ha pasado. Sí, sintió que cuando no le dijeron la verdad y se la dijeron al cabo de un tiempo, Exacto. ya había sido algo infame. Sí, y ya la confianza se menoscaba, y al fin y al cabo la vida siempre ha sido dura, es dura para todo el mundo. Entonces, uno de los beneficios de las mascotas es que puede ayudarnos a enseñarle a los niños de qué se trata la vida, que la vida, así como hay nacimiento, también hay muerte, así como hay amor, también hay dolor. Entonces es importante a los padres que tengan claro que las mascotas nos sirven en la medida en que las utilicemos como herramienta para enseñarle a los niños de qué se trata la vida, y que no es cuestión de reemplazar uno por otro.
no Sí. es de tapar sentimientos, sino de elaborarlos. Yo voy a presentar el caso de Angélica González, que nos cuenta la muerte de su perrito, que sufría un cáncer. Ella nos narra aquí su historia y seguimos entonces analizando a partir de estos testimonios y el de Angélica, que a continuación veremos. El cariño por los animales desde siempre. Yo toda la vida desde chiquitica dije que quería un perro y el animalito y todo. Mi casa ha sido pues, un zoológico. Mi papá es muy parecido a mí. Somos muy amantes de los animales. Es tanto que él en la terraza tuvo un gallinero, un criadero de pollos, tenía que para tener marranos y todo. Y yo, ¿qué es esto? Pues tampoco. Tuvimos primero pues a Astro, que fue el bebé siempre, el primero, ¿cierto? Y el que duró pues con nosotros 11 años. Cuando él estaba, tuvimos otro gatico que se lo regaló el novio a mi hermanita, que ya también lo perdimos. Después tuvimos otro gato, que también lo perdimos, pues hemos perdido muchos animalitos. Astro, el bebé de la casa. Era pues una ternura en pasta, a pesar de que era una raza que dicen ser muy agresiva, con nosotros nunca. Fue el mejor, pues para mí ha sido el mejor perro que he tenido. Yo tengo más perritos, ¿cierto? Pero no los comparo nunca con Astro, porque para mí Astro fue pues un hijo. Astro era pues como un amigo, me escuchaba, se lo juro, yo me sentaba con él y me escuchaba y yo lloraba y él era como que, ay Angie, no llore, y me lambía y de todo. Entonces, pues para mí, realmente hasta el sol de hoy, después de 2 años de su muerte, lo sigo llorando porque pues fueron 11 años y no era como tan el perro, la mascota de la casa, sino para mis papás como un hijo más, para mí como un hermanito, amigo. Me acuerdo bien que fue un lunes que nos reunimos todos en la pieza de mi papá, pues para decidir qué íbamos a hacer con el miembro de la casa. Y dijimos que ya la vida que él estaba teniendo pues no era pues nada buena, porque igual él ya no comía, era como antes que veía el carro, mi papá que llegaba y salía, se quería descaderar terrible porque era una felicidad horrible. Ya no, ya mantenía echadito, pues los ojos masivos que quién sabe quién. Entonces ya decidimos que no, que era mejor pues aplicarle la eutanasia, porque igual él iba a descansar y nosotros también, porque también era para nosotros muy duro verlo en el estado en que estaba. Para mí nunca ha sido un reemplazo, porque igual, como lo dije, pues yo puedo tener muchos más animales, pero ninguno va a ocupar como el lugar que lo ocupó en mí. Pues yo sí quiero mucho a mis otros perritos, a Paca, a Toby, a todos los de la finca, todo. Pero Astro es un cuento distinto. Por ejemplo, cuando me los empiezan a comparar, ay, que es que el orín de ese perro tan grande olía muy fuerte, que en cambio a la chiquita. Yo no, con mi perro no se meta, que él era un cuento aparte. Hasta el sol de hoy lo vivo, pues lo lloro, porque pues igual es como un hermanito, que te mueras un hermanito de 11 años. Entonces yo hasta el sol de hoy lloro. Yo no lo he superado, te lo juro, y yo creo que no lo superaré nunca. Es como mero silencio, y te acordás como del ladrido, de la cosita, de que se nos entraba para la casa, y era pues misión imposible sacarlo hasta que él ya se quisiera salir. Era una cosa terrible. Pues a mí me hace falta todos los aspectos. Recuerden nuestras líneas, recibimos sus llamadas 381-5454, 851-1170. Entramos en zona interactiva. Y desde Buenos Aires ya tenemos a Olga Loaiza en la línea. Muy buenas tardes, Olga, bienvenida. ¿Aló? Buenas tardes, doctora, ¿cómo le va? Muy bien, Olga, muchas gracias. Le pido que me hable un poquito más durito para saber cuál es su pregunta. Adelante. A ver, el domingo perdimos la perrita.
Una perrita que llevaba con nosotros 15 años. Estamos demasiadamente tristes, muy tristes. Sí, Yo quiero que ustedes nos den una voz de aliento. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué raza es la perrita? No sabemos que en este momento alguien esté viendo el programa y de pronto la haya encontrado. Ojalá así sea. Entonces, para que nos dé la descripción. No, la perrita no está perdida, ya está muerta. La perdieron, o sea, se murió la perrita. Sí. Sí, Olga. Bueno, claro. Mire, ya tenemos algo para responderle precisamente. Queremos aclarar cómo son esos procesos y que se viven diferente cuando la mascota o se ha perdido o ha muerto. Entonces ya con esto le vamos a responder y por supuesto que le daremos una voz de aliento porque sabemos que es un dolor legítimo y aquí lo entendemos de verdad. Olga, que esté muy bien y muchas gracias por su llamada. Un abrazo muy grande desde Red Vital. También se encuentra con nosotros María Josefa, que nos llama desde Tricentenario. María Josefa, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Pues muy irregular. Cuéntenos, María Josefa. Lo que pasa es que, mire, vea, es una historia de vida como muy triste. Sí, señor. Imagínese que a mí nunca me han gustado los animales. Sí. Pero a mis hijos todos les han encantado los animales. Y mi niño, pues rogándome siempre que un perrito, y yo que no. Ahora que ya mi niña pues está toda una profesional y todo eso, y es muy buena hija, es excelente persona, entonces también volvió a empezar, ¿cierto? Mami, déjeme tener un perrito. Entonces yo pues pensando siempre como en la unión del hogar y en como premiarla a ella por la buena persona que es, acepté que comprara el perrito. Sí, señor. Y compró el perrito, una miniatura. ¿Cómo le parece que lo compró? Y se lo vendieron, ella lo compró por internet. Sí. Y se lo vendieron con mentiras de que tenía una edad y como nosotros no sabemos mucho de perros, pues creímos que esa era la edad del perrito. Sí. Cuando fuimos a desparasitarlo, pues ella fue a una veterinaria y preguntó pues qué le daban para desparasitarlo. Y entonces preguntaron que qué edad tenía el perrito. Y entonces ella dijo la edad que nos habían dicho, ¿cierto? Sí, señora. Y entonces le dimos la dosis que era y de ahí el perrito empezó de para atrás, convulsionaba, le dio hipotermia, le dio hipoglicemia y hasta que le dio un paro y se murió. Y a mí no me gustan los perros, pero como yo era la que lo estaba cuidando, yo no sé si es una lección de vida que me dio mi Dios a mí. Porque usted lo recibió con todo el cariño, sí, independientemente. Estoy destrozada. Sí, señora. ¿Cuánto tiempo alcanzó a estar el perrito con ustedes? Apenas 15 días. Apenas 15 días. Pero estaba súper bien. ¿Qué edad le dijeron que tenía el perrito y qué edad le dijo el veterinario que tenía? Me dice que nos dijeron cuando lo compramos que tenía 40 días. Sí. Entonces por eso a los 50 le hicimos poner la primera vacunita y le hicimos el desparasitante. Sí, señora. Y cuando fuimos donde el médico, pues cuando lo vimos tan enfermito, lo llevamos donde el veterinario y él nos dijo, no, si ese perrito no tiene ni siquiera un mes. O sea que según cuentas, cuando lo vendieron apenas tenía 15 días. Apenas tenía 15 días. Entonces nosotros, con eso, pues como no sabíamos, y entonces corrimos, le estuvimos en una de las mejores veterinarias de acá, le corrimos parejo al perrito y no se pudo salvar. Ay, María Josefa, lo sentimos muchísimo, igual comprendemos su dolor, le mandamos un abrazo muy grande y pues yo ya voy a dejarlas a ustedes dos con las respuestas de los especialistas. Siento mucho todas estas historias conmovedoras que nos cuentan todas las personas que nos acompañan hoy en estudio y ustedes los televidentes, porque de verdad, como lo hemos repetido en el programa, es un dolor legítimo. Primero quiero ir a hablar con José Absalón porque la pregunta de nuestra primera televidente, Olga Loaiza, tiene que ver un poco con esos procesos de duelo que querías explicarnos cómo se viven dependiendo si es una pérdida o una muerte. Necesito que sea breve para que Juan Felipe le pueda responder a María Josefa porque ya se nos acabó el tiempo. Los procesos de duelo con las mascotas son muy diferentes a los procesos de duelo con las personas. El proceso de duelo con las mascotas depende mucho de la muerte o de la pérdida de la mascota. Sí. Entonces, si la pérdida es por una muerte natural por edad ya del perro, es una elaboración del duelo muy distinta, donde la persona, los miembros de la familia deben dejarlo partir, como se dice
normalmente. Cuando la pérdida es así abrupta, como sucedió en la televidente, sí, como escuchamos pues, sí, a María Josefa en este momento. Entonces, ese tipo de sentimientos que es de frustración e impotencia es donde uno como especialista y terapeuta es donde interviene. Igual, cuando a las personas, como el caso de Jessica, que le ocultaron la muerte del perro, entonces también es otro tipo de intervención, o cuando las parejas, se consulta mucho que hay parejas que no tienen hijos y adoptan un perro, el perro muere por cualquier circunstancia o se van a separar, entonces empieza también el problema de quién se queda con el perro o la mascota. Entonces esos tipos de sentimientos y emociones son muy diferentes a los procesos que se vive en duelo con las personas. ¿Consideras, José Absalón, que es importante recibir una asesoría o una terapia en algunos de estos casos? Sí, siempre hay que consultar a un especialista en cuanto a este tipo de temas y también que sea afín con las mascotas, porque los procesos de duelo son totalmente distintos al que los de las personas. Voy a pasar a una notica de recomendados en conexión y ya seguimos para que concluyamos y le respondamos a María Josefa. Veamos en conexión. www.animalmascota.com es una página orientada al cuidado exclusivo de los animales. Encontrarás diferentes artículos dedicados a la atención, alimentación y salud de tus peces, gatos, perros y demás clases de animales que tengas en casa. De igual forma, hallarás textos dedicados al tema del duelo por la pérdida de una mascota y en qué momento decidir si se consigue otra. También visita la página www.amigosdelplaneta.com. Allí conocerás diversos textos acerca de la relación del hombre con los animales, historias de muertes, enfermedades, testimonios y consejos para cuidar bien a tus mascotas y darles una buena calidad de vida. Por último, puedes visitar elgatoblogger.blogspot.com para que te conectes con información sobre el proceso del duelo por la muerte de una mascota, cómo sanarlo, en qué momento reemplazarla y cómo decidir si aplicarle la eutanasia a una mascota que por su mala salud no tiene una buena calidad de vida. Recuerda visitar nuestro micrositio en la página www.teleantioquia.com.co. Búscanos en Facebook como Red Vital Teleantioquia y en Twitter nos puedes seguir como @RedVitalTA. El 86% de las personas que participaron en el televoto consideran que sí, que la muerte y el duelo que se representa la muerte de una mascota definitivamente es un duelo válido. Por eso, entonces, queremos mandarles un abrazo muy especial a todas las personas que están viviendo este dolor. Consulten si es necesario con un terapeuta. Y les recomienda a Juan Felipe y José Absalón que en internet no busquen cuando vayan a comprar una mascota. Vayan donde un especialista que les recomiende cuál es el mejor perro para el estilo de vida que tienen en su casa. De nuevo, un abrazo muy grande para todos. Gracias por acompañarnos y también a todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado hoy en Red Vital. Nos vemos la próxima semana, martes y miércoles a las 3:30 de la tarde. Que estén muy bien. Vamos a hacer... Y después de eso tuvimos más perros, y tuvieron todos un lugar muy especial, pero con Katy pues ese espacio, ese vacío que dejó en nosotros es muy difícil, porque además también por el carácter, porque ella era mimada, todo el tiempo se acercaba a uno, no, que yo quiero estar en un lado, entonces Katy salía detrás, entonces no era solo uno, sino que era uno y un pedacito. Entonces pienso que las cosas más dolorosas que yo recuerdo de la niñez, como no, se te cayó un diente, te peleaste con una amiguita, no, fue la pérdida de Katy. Eso me marcó y todavía me duele, o sea, igual ya es diferente porque uno logra como sanarse de esas cosas, pero sí me duele muchísimo. Lina, una amante
de los perros y en especial nos cuenta la historia pues de Katy. Lina nos está acompañando y aquí tenemos más preguntas para hacerle a ella y a otras personas que también nos cuentan su historia. Lina, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Pues sí, sé que esa historia tal como la cuentas dejó una marca en ti. El hecho de no saber qué pasó con Katy, de no saber si el que se la llevó, la cuidó y como tú dices, seguramente se murió porque entonces esa era la única manera de que comía de tu mano. Cuéntanos si en algún momento supiste algo. Nunca supiste nada, siempre se quedó esa historia cuando ese ser que es para ellos tan importante se muere, o cuando de pronto pasa, se pierde o sucede alguna otra cosa que haga tener que separarse de él. De manera entonces que esta es nuestra historia. Estaremos hablando con varios testimonios que nos cuentan distintas experiencias. Y vamos a empezar con el testimonio de Lina Betancourt, que nos cuenta cómo a su perrita Katy se la robaron de su casa y fue un suceso muy triste para ella y su familia. Veamos. Yo siempre he sentido como cierto encanto por los animales desde que era pequeñita. Cuando tenía más o menos 3, 4 años, me regalaron en un cumpleaños a Katy. Katy era una perrita que cuando era chiquita era hermosa, pues era un peluche, era con la colita como enroscadita, era muy muy bonita. También tuve otros perros, tuve Pelusa, Bebé y muchos perros. Pero Katy fue como la que más me marcó durante la infancia, porque fue como desde los 3, 4 años hasta los 12. Y la historia es muy triste, porque Katy era una perrita que ya estaba muy vieja. Pues la tuvimos desde niña, creció, tuvo perritos, lo recuerdo. Y después Katy se acostumbró a que comiera de la mano. Entonces el cuido, eran 6, 7 granitos de la mano, untados de yogur, entonces era muy consentida. Y el problema es que si no era así, no comía. Entonces una vez yo estaba jugando con ella fuera de la casa y yo entré en un momento por algo, no recuerdo, estaba jugando, no sé, alguna pelota, algo. Y cuando salí, Katy ya no estaba. Para mí fue, pues yo no creía, Katy, pensaba que me la habían escondido. Katy, ¿pero qué pasó? ¿Pero dónde está? ¿Ustedes por qué? Cuando pasó el tiempo, las horas y nada, entonces yo empecé a llorar. Pero pues mi perrita, es que ella no se iba con nadie, ella estaba jugando allá conmigo. Y ella se perdió, y a mí lo que más me preocupa es que la persona que se la haya robado o algo, lo más seguro es que se le haya muerto, porque ella solo comía de la mano y de lo que estuvieras comiendo, dormía con nosotros, pues, o sea, nadie va a saber. Entonces para mí fue muy duro. Yo lloraba todo el tiempo, yo no comía, yo siempre la llamaba, buscaba. Mi mamá, pues yo traté de decir, mami, busquémosla, nosotros pusimos carteles. Era muy, muy doloroso, siempre era como, yo llegaba del colegio y yo siempre buscaba a Katy, pues yo siempre buscaba, Katy, ¿dónde está? ¿Por qué no está? Mami, ya llamaron, fue muy doloroso. Además que no era solo yo, era mi mamá, eran mis 2 hermanos, mi papá, todos nos mirábamos, que Para todos, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Red Vital. Soy Diana Londoño, acompañándolos en directo.
quiero darles nuestras líneas. Prepárense para llamarnos más adelante y participen en nuestro programa. Tenemos hoy un tema muy interesante. Apunten 381-54-54 y 851-1170. También tenemos nuestro chat abierto. Ya en un momentico les voy a dar las instrucciones porque primero les quiero contar de qué vamos a hablar hoy. Vamos a hablar sobre duelo por la pérdida o la muerte de una mascota. Ustedes saben que en muchas familias, la mayoría perritos, gaticos forman parte de ese hogar. Otras veces algunos animalitos que pueden parecer extraños, pero que de todas maneras se les toma un cariño inmenso y hacen parte de esa familia. De manera que estos procesos de duelo, cuando hay una pérdida o una muerte, se tienen que asumir con seriedad. También es encontrar la manera de cómo debemos hablarles a nuestros hijos, como en Veremos. La verdad es que siempre se quedó así. Sí. O sea, yo la buscaba, yo salía del colegio y todo el tiempo era como en función de saber, de llamar, pusimos carteles, hablábamos con la gente y no, pues nosotros nunca supimos. Y está como la necesidad de buscarla. Yo siempre veía perritas que se parecían. Yo la vi en tal lado, entonces hacía que mis papás fueran. Y yo, papi, seguro, esa era Katy. Y tocábamos la puerta y no es, Lina, no es. Entonces fue mucho tiempo en la búsqueda porque es diferente. ¿Cuánto tiempo? Si de pronto un perrito se muere, no, pues ¿cuánto ya hay tiempo? una certeza de algo. Y uno sabe que pasó mucho tiempo, pero que ya se murió y quizás esté bien, ya. Pero en la pérdida nosotros nunca supimos. Y no, ¿cuánto pudo haber durado? No sé, 2 años, 3. Es mucho tiempo después, yo creo que... De incertidumbre. Sí, de incertidumbre. Yo creo que ya estaba... No sé, habían pasado 10 años y yo decía, ¿será que Katy se murió? Todavía el tiempo y era sin saber realmente si se había muerto o no. Y lo más seguro es que sí, por lo que yo contaba. ¿Qué sientes en este momento al recordar a Katy? Es una mezcla de sensaciones, pues como un sentimiento al estar rodeado de perros en este momento, como ay, qué rico, y recordar lo que significó. Pero también es doloroso porque nunca se supo. Entonces para mí fue más que una pérdida de la mascota, fue la pérdida de mi compañerita Katy, con la que yo crecí, con la que pasé todo el tiempo. Fue un regalo de cumpleaños. Entonces es